Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Durante el primer semestre de 2020, 48 líderes indígenas fueron asesinados y 15 de estos homicidios ocurrieron durante la cuarentena. ¿Qué pasó durante la pandemia con la violencia en contra de los pueblos indígenas? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este episodio conversaremos con Óscar Montero, líder del pueblo Cancuamo y asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y con Joenilson Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Pero también tendremos varios testimonios de líderes y lideresas indígenas de Colombia y otros países de la región. Entre 2016 y 2020, en Colombia han sido asesinados 270 líderes indígenas. Según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 48 de estos casos ocurrieron durante este año y 15 de estos se presentaron durante la pandemia de COVID-19. Además, 39 pueblos indígenas están en riesgo de extinción. Esta situación ha sido catalogada por la Organización Nacional Indígena de Colombia como la peor crisis humanitaria desde la colonización española en nuestro continente. El departamento más afectado por esta problemática es Cauca, en donde el total de indígenas agredidos es de 95, de los cuales 29 ocurrieron en el primer semestre de este 2020. En el plano regional, la situación es bastante parecida. Aunque los países vecinos no alcanzan los niveles de violencia que vive Colombia, según los datos de la CEPAL, entre 2015 y 2019 fueron asesinados 232 líderes indígenas en América Latina. Por eso estaré conversando con Óscar Montero, líder del pueblo Cancuamo, y con Joenilson Sauca, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Pero antes de saludar a los dos invitados de este capítulo, les voy a pedir que escuchemos a Sandra Tucup, dirigenta de territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Ella nos va a contar cómo se da esta persecución de líderes indígenas en su país. Escuchemos. Mi nombre es Sandra Tucup, soy de la nacionalidad Shuar, una mujer líder que trabaja representando a las 11 nacionalidades y a las 23 organizaciones de la región amazónica. Nosotros los pueblos indígenas no hemos estado preparados para poder recibir este tremendo masacre. No hemos tenido la seguridad completa en los pueblos y nacionalidades. Y nuestros líderes, lideresas de nuestras nacionalidades son perseguidos, son enjuiciados, criminalizados. Pero nunca se ha hecho justicia por nuestros hermanos líderes que han fallecido y compañeros que están enjuiciados, y nosotros como pueblos indígenas, como representantes de la región amazónica, como dirigentes regionales, somos perseguidos. Bueno, y ahora sí paso a saludar a mis dos invitados. Hola Óscar, bienvenido a Sin Tapabocas, gracias por estar con nosotros. Hola Esteban, un saludo muy especial a toda la audiencia que escucha en estos momentos el programa Sin Tapabocas, y un saludo especial al hermano Joe del pueblo indígena Coconuco. Y también saludo a Joenilson Sauca del CRIC. Gracias por estar aquí, Joe. Hola Esteban, buena tarde. Un gusto saludarte nuevamente, a Juan Camilo, a mi compañero de lucha y resistencia, Óscar David Montero del pueblo Cancuamo. Es un honor y un placer estar aquí en este momento compartiendo este espacio y saludando a quienes nos escuchan en este momento. Bien, Óscar, entonces yo quisiera empezar preguntándole
por cómo está precisamente la situación a nivel nacional de los pueblos indígenas y de los líderes indígenas que ya, como hemos venido hablando en la introducción de este programa, pues siguen teniendo fuertes agresiones, y quisiera preguntarle particularmente en este periodo de pandemia cómo está la situación. ¿Usted cree que las medidas que se adoptaron alrededor de la pandemia agravaron este asunto? Bueno, la situación de los pueblos indígenas en Colombia realmente en ninguno de los tiempos ha mejorado. Siempre ha habido una continuidad y una sistematicidad del exterminio físico y cultural en contra de los pueblos, y eso se ha traducido en lo que hemos denominado últimamente como un genocidio que se ha perpetuado en contra de los pueblos indígenas en Colombia. En estos momentos, con relación a la pandemia, la situación se ha agravado. La pandemia ha develado y ha desnudado una situación mucho más crítica que estaba en las situaciones de violencia que se dan contra los pueblos indígenas en Colombia, pero en estos momentos eso ha salido a relucir de manera más fuerte: la discriminación, el racismo, el odio y la violencia sistemática que indudablemente continúa y se perpetúa en estos momentos en el país. Bueno, y quiero preguntarle a Joe, a propósito de lo que nos contaba Oscar, ¿cuál es su visión frente a por qué estas cifras se presentan con tanta intensidad en el Cauca? ¿Cuáles son los factores que hacen del Cauca un territorio tan peligroso para los líderes indígenas y en general para los líderes sociales? Pero Joe, antes de que me respondas, te voy a invitar a que viajemos hasta Guatemala para que escuchemos a Uskam Kamei. Él es un activista de lenguas indígenas, también es periodista, y aquí nos hace un breve recuento de cómo se vive la persecución a los líderes indígenas en ese país, que aunque no registra los altos índices que tenemos aquí en Colombia, pues sí vive en un contexto bastante similar de lucha por la tierra, por el territorio, y esto les acarrea también pues graves amenazas. Escuchemos. Mi nombre es Uskam Félix Kamei, maya cachiquel de Guatemala. Soy activista de lenguas indígenas y comunicador social. Ante la situación de la pandemia se están agravando los casos de amenazas, estigmatización, racismo y discriminación, principalmente hacia los pueblos indígenas. Estos se derivan por su forma de vida, su forma de pensar, asimismo por la defensa de su territorio y conservar su cultura. Han atacado a varios líderes, tal es el caso de Bernardo Manuel Laj en una comunidad de Baja Verapaz, donde hay intenciones de instalar una hidroeléctrica. El asesinato de Alberto Cucul, un guardabosques en la laguna La Chua, en Alta Verapaz, se suma a estos casos. Otro impactante caso fue el asesinato este fin de semana de un científico maya guía espiritual en una comunidad del departamento del Petén, quien fue acusado de brujo por ejercer técnicas en medicina ancestral y espiritualidad maya. La ignorancia, el fanatismo religioso llevó a un grupo de personas a quemar vivo a Domingo Choc. Él era un herborista, experto en medicina natural, era miembro de la Asociación de Consejos de Guías Espirituales Relebal-Saé en el departamento del Petén. Ante esta situación de amenazas y ataques de líderes, varias organizaciones se han pronunciado y han exigido al gobierno de Guatemala y a los órganos competentes a investigar los casos y aplicar las normas jurídicas correspondientes. Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria. Joe, ¿por qué se da esta violencia tan exacerbada en el departamento del Cauca? ¿Qué es lo que hace que allí se concentre tantas agresiones en contra de los líderes indígenas? Bueno, quisiera arrancar diciendo que esta violencia, que no es solamente hoy después de la firma del acuerdo de paz, sino desde que ha existido el conflicto armado en Colombia, se debe a esa lucha, a esa resistencia que los pueblos indígenas en el Cauca hemos tenido referente al tema del acceso a la tierra, la recuperación de la tierra, como lo denominamos nosotros, factores estructurales que han marcado la historia de este país. Asimismo, también la defensa de la cultura, de la forma de gobernarnos, de pensar diferente, de darle un valor totalmente diferente al que le dan
las multinacionales a nuestro territorio, a nuestra madre tierra. Ello implica una defensa que ha causado muertes, ha causado estigmatización, violencia, señalamiento. Y bueno, esto siempre se ha visto atacado desde los diferentes puntos de no solamente militares, legales, sino también institucionales. Es por ello que se evidencia no solo la violencia física o material, sino también el racismo, la discriminación, la exclusión. Fuera de eso también hay unos intereses que tienen que ver con el territorio, el tema de la minería, la parte de los recursos naturales, unos intereses que también están por la ubicación geográfica, o sea, geoestratégicamente el departamento del Cauca conduce no solamente hacia el mar, sino hacia el centro del país. Entonces esos intereses también marcan esa situación de violencia por querer controlar los territorios, sumado a los efectos que son el narcotráfico, los cultivos para uso ilícito. Entonces son un conjunto de muchas situaciones que se presentan en el departamento y que son un riesgo fundamentalmente para quienes están al frente de la defensa de los derechos humanos y de sus comunidades. Oscar, justamente las cifras nos muestran que la violencia es en todo el país y es constante, pero yo quisiera preguntarle por qué razón digamos, las cifras nos muestran que en el departamento del Cauca se presenta con más intensidad esta problemática. ¿A qué se puede deber como esta disparidad entre el Cauca y algunos otros departamentos? Bueno, como lo evidencia el hermano Joe, sí, evidentemente la situación que se vive en el Cauca es prácticamente una situación que se replica en el resto de territorios indígenas del país, como lo comentaba en lo que pasa en el Cauca y Nariño, pero en el departamento del Chocó también es un departamento que no es ajeno a esta situación de conflicto armado que aún pervive y perdura en territorios étnicos, especialmente en territorios indígenas. En lo que va de la cuarentena, en lo que va de la pandemia, han habido confrontaciones armadas entre el ELN y la fuerza pública, pero también ha habido confrontaciones armadas con la autodefensa gaitanistas de Colombia, y estos todos han querido, sin lugar a duda, desplazar, confinar y despojar a las comunidades indígenas de sus territorios por diferentes intereses económicos, por diferentes intereses de corredores estratégicos, de narcotráfico, de desarrollo de minería ilegal en territorios de los pueblos indígenas. Hay que seguir denunciando y seguir diciendo que esta situación es de ahora y que esta situación lo que hace es, sin lugar a dudas, acelerar el genocidio contra los pueblos indígenas en Colombia. Actualmente nosotros desde el año pasado sacamos el primer informe nacional de memoria histórica de los pueblos indígenas en Colombia, y allí determinamos de que de los 115 pueblos indígenas que habitamos el país, el 70% nos encontramos en un riesgo inminente de exterminio, y de esos 39 pueblos indígenas están en un riesgo de exterminio físico y cultural declarado por la misma Corte Constitucional, pero hay 31 pueblos más que tienen menos de 500 habitantes que a duras penas llegan a enfrentarse a una sobrevivencia en un país como Colombia, donde ser líder social es tener una lápida encima, o ser líder social indígena especialmente es prácticamente estar en riesgo inminente de muerte. Esta situación se replica en todos los territorios, y en cada uno de los territorios indígenas se da de una intensidad y de una manera muy distinta. No solamente una situación de violencia armada, sino también de violencia simbólica, de violencia epistémica y de violencia estructural que se expresa en un racismo totalmente en contra de los pueblos indígenas en Colombia. El tema de violencia sexual con mujeres y niñas indígenas, de las situaciones para menos. Todo esto es una cuestión de una violencia de larga duración que en el medio de la pandemia, en medio de lo que se ha llamado cuarentena, lo que ha situado es una agravante más para acelerar ese genocidio contra los pueblos indígenas en Colombia. Y es un genocidio que evidentemente constata una situación que va
por todos los pueblos indígenas, que va por todos los territorios y que va fundamentalmente por querer administrar y dominar a como dé lugar los pueblos indígenas en Colombia, que le dan al país una lesión de vida, que le dan al país una propuesta, una alternativa para poder generar otros modos de vida, otros sistemas de vida desde el buen vivir, desde la comunitariedad, desde lo colectivo. Entonces la situación no está para menos y sin lugar a dudas estamos esperando y seguimos resistiendo en medio de todo esto, pero el llamado es a que esto tiene que parar y esto tiene que parar de la ayuda de la sociedad colombiana y de la ayuda de todos los entes de derechos humanos nacionales como internacionales. Claro, justo de eso quería hablarles, o quería más bien cambiarles el tema para que hablemos un poco de cuáles son entonces esas salidas que nos quedan de este problema, digamos, a partir de la firma del acuerdo de paz, pero también antes se ha venido hablando, previniendo mucho, y aún, digamos, las cifras en lugar de decrecer pues siguen aumentando. Entonces quisiera preguntarles a los dos por cuáles son las soluciones o cuáles son los caminos a futuros que habría que transitar para resolver este problema, pero antes les voy a pedir que escuchemos a Juan Titira. Él es líder de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí. Están ubicados en norte de Santander, allí en la región del Catatumbo. Y Juan justamente nos habla sobre algo que ya ustedes dos han mencionado, y es que además de las amenazas que representan los actores armados, hay problemas estructurales que ya son históricos y que esta pandemia simplemente los hizo más evidentes, pero que están en el fondo de todas las amenazas a los pueblos indígenas. Escuchemos a Juan Titira. Bueno, a nosotros nos ha afectado la pandemia de COVID-19 es porque no hemos podido tener acceso a comida, alimentación, a las cosas básicas necesarias para el hogar. Nuestros niños no están recibiendo clase, se ha restringido la movilidad en nuestro territorio para ir a cazar, a ir a pescar. Nuestros mayores no pueden salir de los bohíos a hacer sitios, a los sitios sagrados para hacer su pagamento, para interactuar con la madre tierra. Y bueno, a nivel organizativo, pues los convenios están bloqueados. Convenio, por ejemplo, el pueblo barí tiene una organización, ¿no?, que se llama Yatubanyebarí, y hasta el día de hoy, después de que empezó el COVID hace 3 meses, no se ha firmado ningún tipo de convenio para fortalecer la gobernanza barí, para fortalecer la justicia propia, para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de nuestras comunidades. En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. Entonces ahora sí le doy la palabra a Joe Sauca para que nos cuente un poco cuáles serían las propuestas, tal vez las recomendaciones o los reclamos que hay que hacer para que esta solución llegue. Bueno, yo creo que abordar ese tema es en la situación de como la que estamos actualmente, polarizada por muchos asuntos, arranca primeramente de un ejercicio de voluntades. Y cuando hablamos del ejercicio de voluntades, implica de que el que primero está llamado a empoderarse de la construcción de la paz es el pueblo colombiano, la nación, ya que no se ve voluntad por parte del gobierno. Y ello radica en fortalecer todo proceso organizativo, ya sea desde lo rural, desde la ciudad, para exigir ese derecho del que todos tenemos que gozar, que es la paz. En segunda medida, creo que el acuerdo se firmó con el Estado colombiano, o sea, con el pueblo. Lo que debe hacer el gobierno es cumplir con ese acuerdo. Hoy el gobierno coge
como bandera el tema nuevamente de la seguridad democrática, y eso implica de que nuevamente propone el control del territorio del pueblo colombiano por la vía de las armas. Y ahí es donde nosotros hemos apostado a trabajar desde los planes de vida, desde el ejercicio del control territorial con las guardias, con las comunidades, de poder controlar de manera civil todo este tipo de situaciones que se vienen presentando. El gobierno tiene de bandera para aplicar la seguridad democrática los efectos, que son la minería, el narcotráfico, pero no está yendo hacia lo estructural, y lo estructural parte es del no cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces, cuando no se cumple, se ven todos los efectos hacia afuera: violencia, crecimiento nuevamente de los actores armados ilegales, se ve todo tipo de situaciones a nivel de la institucionalidad, la corrupción. Cada cosa que surge de hoy en la nación colombiana es un efecto producto de esa desigualdad, de ese desequilibrio social que hay, y entonces ahí es donde nosotros proponemos que se debe avanzar bajo la propuesta y la mirada de las regiones, que por años hemos trabajado en cómo construir la paz bajo el tema de la interculturalidad, el diálogo social y la aplicación realmente y desarrollo de los acuerdos firmados en el acuerdo de paz. ¿Y cuál es la opinión de Óscar David Montero sobre las posibles soluciones a este problema? Bueno, nosotros consideramos, hemos sido muy reiterativos en este país, que realmente las propuestas y la normatividad y todo lo que hay en pro de solventar y darle soluciones a toda esta problemática que vivimos los pueblos indígenas en Colombia no ha sido por falta de propuestas ni por falta de voluntad de los pueblos indígenas. Aquí realmente ha sido una situación de una falta de voluntad por parte del gobierno nacional de realmente poder implementar todas esas demandas que los pueblos indígenas en Colombia les hemos reiterado al Estado colombiano. Cuando firmamos el capítulo étnico del acuerdo final de paz y cuando le apostamos a eso, pensamos y creímos de que realmente iba a ser un acuerdo donde la implementación de este iba a mitigar y erradicar totalmente todas las violencias armadas, al menos en contra de los pueblos indígenas en Colombia. Pero nos hemos dado cuenta que lastimosamente no ha sido así, y lo cual ha llevado es que realmente se ha mantenido y con mayor fuerza esa situación de vulnerabilidad y de crisis humanitaria en la que nos encontramos los pueblos indígenas en Colombia. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que las principales soluciones para poder realmente lograr una paz estable y duradera, una armonía y un equilibrio sin violencia en los territorios indígenas en Colombia, uno es que el Estado pueda tener voluntad tanto política pero también presupuestal para poder determinar a que los pueblos indígenas en Colombia, desde sus territorios, de sus organizaciones propias, de sus autonomías organizativas, puedan realmente seguir implementando sus sistemas propios de educación, de salud, de justicia, de seguridad, su desarrollo en las comunidades. Pero es imposible poder tener esta propuesta cuando no hay voluntad del Estado, cuando se busca legitimar la violencia en los territorios y cuando realmente también, hay que denunciarlo, hay diferentes implicaciones del mismo Estado en esta misma violencia armada en contra de los pueblos indígenas en Colombia. Entonces, la situación de los pueblos indígenas en Colombia en estos momentos es crítica. No sabemos si, de acuerdo a los últimos años, ha avanzado mucho más, evidentemente, porque supuestamente en tiempos de paz esto no debería estar pasando, pero esta situación es crítica y esta situación es muy fuerte en nuestras comunidades porque realmente nos está matando todo el mundo. Nos está matando tanto el Estado colombiano, nos está matando tanto el mismo conflicto armado, pero también todos los factores subyacentes que ha llevado a que esta violencia no pare en los territorios indígenas del país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Tapabocas. No, muchas gracias a ustedes y esperamos de que Sin Tapabocas
y el resto de emisoras, medios alternativos y medios de comunicación de este país podamos seguirle contando a la sociedad colombiana estas situaciones que no deben pasar, estas situaciones que deben acabar por el bien de todos, por la armonía del país, por la tranquilidad y la paz de todos los colombianos. También somos Colombia, los pueblos indígenas. Y también le doy las gracias a Joe Nilson Sauca del CRIC, que estuvo con nosotros. Gracias, Joe. Muchas gracias, Esteban. Felicitarlos por siempre querer abrir esos espacios a la opinión pública para que realmente de una manera crítica conozcan la realidad de los territorios, y creo que eso implica hacer un esfuerzo también de fortalecer la lucha y el proceso organizativo. Bien, y hasta aquí este capítulo de Sin Tapabocas. Los invitamos a que ingresen al portal www.hacemosmemoria.org, en donde van a encontrar un completo especial sobre la situación de los pueblos indígenas en todo el territorio colombiano. Y también les recordamos seguir las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria y de Bocaribe Radio. Espere un nuevo capítulo de Sin Tapabocas con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de esta pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Obando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Fecha de producción, junio de 2020.